Nido de axila. ¿Qué vamos a mencionar en relación a la contenido de axila? Plexobraquial. Plexobraquial. ¿Y cómo esquematizo plexobraquial? Digo C5, C6, C7, C8 y T1. Miren cómo se unen las raíces de C5, C8 y T1. Forman estas raíces. Tenemos un esquema de 2, 1, 2. A partir de estas raíces van naciendo los primeros nervios. Ejemplo, este, que justo sale de las raíces. Se llama nervio torácico largo. Le vamos a poner el número 1 en romano. Este nervio es mi nervio torácico largo. Número 1, entonces, nervio torácico largo. A partir de esta otra ramificación tengo rama 2 y tengo rama 3. Rama 2 es mi nervio dorsal de la escápula. Nervio dorsal de la escápula. Y tengo rama 3 que corresponde a mi nervio subclavio. Subclavio. Bueno, a partir de estas ramificaciones voy a tener la siguiente distribución. Se sigue dividiendo las porciones nerviosas y vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Entonces, 3 ramificaciones A, B, C están formando solo este nervio. Y A en mayúscula se está formando con esta otra ramificación. Lo que está quedando solo es B en mayúscula. A partir de esta otra ramificación, de la misma manera, tengo ramas nerviosas. Acá, número 4, viene el nervio pectoral lateral. Pectoral lateral. Este es el nervio pectoral lateral. Y acá ya se ha formado una porción nerviosa. 5, vayamos a seguir con ramificaciones acá abajo. 4, voy a tener 5, 5A y 5B o 5 solamente. Lo vamos a poner al 5 con 2 ramificaciones. ¿Qué nervio es? Se llama nervio subclavio. Y el subclavio se divide en 2 ramas. Una rama superior, subescapular. Y el subescapular se va a dividir en 2 ramas, una rama superior y una rama inferior. Al medio del subescapular, que es mi rama 5, nace 6. Esta es una rama larga, por eso la ven en su imagen de esta manera. 6 es mi nervio tóraco-dorsal. 6, nervio tóraco-dorsal. Y de B salen estos nervios, 7, 8 y 9. ¿Qué es 7? Nervio pectoral medial. ¿Qué es 8? Nervio cutáneo medial. ¿De quién? Del brazo. Y luego del cutáneo medial del brazo viene el cutáneo medial del antebrazo. Cutáneo medial del antebrazo. En estas otras ramificaciones vamos y mencionamos, acá está el subclavio, está el dorsal de la escápula, torácico largo. Acá nos hemos olvidado uno, le vamos a poner el 10. Al nervio supraescapular. Supraescapular.
supraescapular. Bueno, ahora sí ya tengo ramificaciones. Ya tengo 11, 12 y 13. Solo que 12 se va a dividir en 2. Entonces será 12 y el 14. 11. ¿Qué nervio es el 11? Mi nervio musculocutáneo. Musculocutáneo. ¿Cuál es el 12? Es mi nervio axilar. ¿Cuál es el 14? Es mi nervio radial. ¿Y cuál es este que es el 13? El 13 es mi nervio ulnar. Y la última unión que sucede al terminar plexo braquial sucede de esta manera. Y se forma otro nervio más. Y este va a corresponder a la ramita número 15. ¿Quién es 15? El nervio más grueso que tenemos. Nervio mediano. Hasta acá está. ¿Sí? Tenemos esas ramificaciones y las hemos esquematizado. ¿Para qué? Necesito saber que hay el plexo braquial y tiene toda esta unión. Mencionábamos que se lesionaba un músculo. ¿Qué músculo en un paciente? El redondo mayor. ¿Quién inerva el redondo mayor? El nervio subescapular. Entonces voy y ubico el subescapular. Lo hemos dividido en superior e inferior. Acá está el subescapular. Uno irá para el músculo subescapular y el otro para el redondo mayor. ¿Sí? Superior para el subescapular y el inferior para el redondo mayor. Ahora, ¿qué de este subescapular? El paciente, recordamos médula espinal. ¿Para qué estamos recordando médula espinal? ¿Estos son nervios o no son nervios espinales? C5, C6. ¿Son o no son nervios espinales o raquídeos? Son, ¿no? Cada nervio espinal o raquídeo tiene y está conformado por una parte sensitiva y una parte motora. Porque cuando sale de la médula espinal, hace esto el nervio. Al asta posterior sensitiva y de la asta anterior sale la parte motora. Y esto que viene, sale, ¿sí? Está formando un nervio como tal. Esto está formando un nervio. Esto es un nervio. ¿Sí? Entonces, cada uno de mis nervios espinales tiene dos tipos de información. Sensitiva y motora. ¿Estamos claros con ese concepto? Si un nervio determinado junto con su músculo se daña, como en el ejemplo de la anterior clase, un nervio y un músculo se dañan, ¿qué va a pasar? El nervio va a transmitir o no va a transmitir sus potenciales de acción. Voy, agarro a Quesada, la pellizco, porque se sienta adelante, la vamos a pellizcar. ¿Y dónde va a ir esa información sensitiva? Va a ir a su columna. ¿Sí? Específicamente a qué, según el área donde estoy realizando la estimulación, ¿no? Pero si un nervio se daña, constantemente va a mandar impulsos nerviosos, porque está dañado, ¿sí? Entonces el paciente va a continuamente presentar despolarización, en este sentido y en estas fibras. Y estas fibras se están conectando unas con otras. Así puedo entender cómo las ramas del plexo braquial se estimulan. Hay una patología que hemos buscado, se llamaba braquialgia. Entonces, si se daña el redondo como tal, entonces puede el individuo después sentir dolor en todo el brazo. ¿Por qué? Como vamos a describir, el nervio axilar, el nervio radial, ulnar y mediano, ¿a dónde van? Van a la extremidad superior. Por lo tanto, basta que se haya dañado un músculo y su nervio puede estimular a las otras ramas con las cuales ese nervio comparte información. Y así entiendo la braquial. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Muy bien, para eso entonces tendré que analizar cada una de estas cosas. Luego, después de describir el último contenido de axila, voy y menciono brazo. ¿Qué vamos a describir de brazo?
Vamos a describir músculos, arterias, venas y nervios. Empezaremos con músculos. En brazo vamos a tener dos compartimentos, un compartimento anterior y otro compartimento posterior. En la parte anterior vamos a tener los siguientes músculos. Músculo bíceps braquial. Otro músculo se llama músculo coracobraquial. Otro músculo se llama músculo braquial solamente. Braquial. Y vamos a la parte posterior. En la parte posterior vamos a tener dos músculos. Músculo tríceps braquial. Y vamos a tener un músculo llamado anconio. Músculo anconio. Como cada vez mencionando músculos que nos interesan: origen, inserción, inervación y función. Entonces, vamos y describamos las características en torno a la parte de bíceps braquial. El bíceps braquial tiene dos cabezas. El bíceps braquial, en su origen, tiene dos cabezas. Origen, inserción, inervación y función. Entonces, el bíceps braquial tiene dos cabezas. Una cabeza que se llama cabeza corta y otra cabeza que se llama cabeza larga. ¿En dónde? En su punto de origen. ¿Dónde se origina la cabeza corta? En un proceso, se llama proceso coracoides. Proceso coracoides. La cabeza larga va hasta un tubérculo supraglenoide. Ahí está. Tubérculo supraglenoideo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es solamente asociar conceptos de origen e inserción con los detalles óseos que estamos aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde se inserta entonces el bíceps braquial? Hay una tuberosidad, se llama tuberosidad anterior. ¿De quién? Del radio. Porque el radio tiene dos tuberosidades. Recuerden la tuberosidad dorsal y distal del radio. ¿Quién lo inerva? Tenemos un nervio, se llama el nervio músculo cutáneo. Músculo cutáneo. ¿Sí? Bien, ¿qué más en relación al bíceps braquial? ¿Qué función tiene? Flexión. Pero la característica de la flexión no solo viene es un músculo puramente flexor. Dice flexión y es un supinador. Entonces, la manera correcta de ejercitar bíceps me la estará diciendo Keimur. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Esto es supinación. Esto es pronación. Si quiero ejercitar a un músculo que es supinador y flexor, tendré que hacer pronación, ¿no? Las mancuernas, agarrar en semipronación y luego llevar en flexión y supinación. Pronación, semipronación, y luego supinación y flexión. Esa será la manera correcta de ejercitar solamente bíceps. ¿Por qué? Porque sé que hace eso. ¿Sí? No hay otra función. Supinación y flexión del antebrazo. Eso es el antebrazo. Entonces, nadie nos puede ganar en torno al bíceps braquial. Al coracobraquial, origen, proceso coracoides. Por eso será coracobraquial. ¿Y dónde se inserta el coracobraquial? Dice, en el tercio proximal y medial. ¿De quién? Del húmero. Ojo que va desde la escápula, el proceso coracoides en la escápula, al húmero. ¿Sí?
¿Y quién le da la inervación? Igual mi nervio musculocutáneo. Musculocutáneo. ¿Qué hago del coracobraquial? ¿Qué función? Aducción. Hay que añadir a su tabla aducción del hombro, pero. Cosa que no dice su tabla. Aducción del hombro. Eso hace el coracobraquial. ¿Sí? ¿Qué más? Flexión. ¿Pero flexión de quién? Del hombro. ¿Vemos este movimiento? Esto es flexión del hombro. ¿Sí? Y esto es extensión del hombro como tal. Entonces pongo flexión del hombro. Flexión y aducción del hombro. Vamos con el braquial. El braquial agarra la mitad, dice, anterior, ¿de quién? Del húmero. La mitad anterior del húmero. ¿Y dónde se inserta? Se inserta en el proceso coronoides. ¿Dónde está el proceso coronoides? En la ulno cúbito. Y su tuberosidad. Tuberosidad anterior ¿de quién? De la ulna. ¿Quién lo inerva al braquial? Este recibe dos nervios. Uno, el que ya sabemos, musculocutáneo. Y otro será mi nervio radial. Musculocutáneo y el radial. ¿Estamos claros? ¿Qué hace el braquial? El braquial es un flexor puro, dice. Ahora, ¿cómo evalúo al braquial? Para llegar a evaluar al braquial, y si el daño constato que está en el braquial, no en el bíceps braquial, Keimur me dice, haga semipronación. Porque en semipronación, esto es semipronación, ¿no? Esto es semipronación. Esto es pronación. Esto será semipronación. Entonces, en semipronación, dice, flexione el antebrazo y palpe la fosa del codo, dice Keimur. Me está enseñando a evaluar. Por eso dice anatomía clínica. Entonces, ¿para qué palpar la fosa del codo? Si continúa en flexión y palpo y el dolor está en el músculo profundo, es el braquial. Ustedes pueden palpar el tendón del bíceps braquial en esta posición. Mejor en flexión. Hacen esta posición y ahí pueden agarrar incluso al tendón del bíceps braquial. ¿Sí? Lo agarran. Entonces, el que va debajo del bíceps es el braquial. Y si duele el braquial, ustedes verificarán. ¿No me le duele aquí? No. Debajo, sí, debajo. Justo será un desgarro en el braquial. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo evaluar al braquial? Bien, ya tenemos anterior. 3 el braquial. Este tiene 3 cabezas. 3 cabezas. Una cabeza larga, una cabeza lateral y otra cabeza medial. ¿Dónde se origina cada una? La larga se origina en un tubérculo. Se llama tubérculo infraglenoideo. Ahí está entonces. La cabeza larga del tríceps braquial va hasta el tubérculo infraglenoideo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, vamos con otra cabeza lateral. La cabeza lateral está por encima del surco del nervio radial. Está por encima del surco del nervio radial. ¿Estamos? La cabeza lateral por encima del surco del nervio radial. La cabeza medial debajo del surco del nervio radial. Así de sencillo. La cabeza larga, tubérculo infraglenoideo, cabeza lateral por encima del surco radial y medial debajo del surco del nervio radial. ¿Sí? Ya están las 3 cabezas. ¿Dónde se insertan? Van a un detalle en la ulna, denominada olecrano. Ahí está el olecrano. ¿Quién lo inerva?
en la parte posterior está pasando cerca del surco del nervio radial, por su proximidad del mismo nervio radial. No necesito, si está cerca. ¿Qué produce? La extensión. Extiende el antebrazo. Extensión. Por eso cuando quieren ejercitar los tríceps, ¿qué hacen? Hacen extensión. Anconio. ¿Dónde se origina el anconio? En el epicóndilo lateral ¿de quién? Del húmero. Epicóndilo lateral del húmero. ¿Dónde se dirige el anconio? El anconio se dirige también a la parte lateral del oleto. La parte lateral del oleto. ¿Estamos? ¿Quién lo inerva? Nervio radial. Y colabora, dice, por la extensión. Colabora. Un músculo que colabora por lo que es pequeño, solamente colabora por la extensión. ¿Sí? Hasta acá estamos con músculos del brazo. ¿Qué más tenemos en brazo? Tendremos arterias, venas y nervios. ¿Cuáles serán las arterias, venas y nervios en brazo? ¿Sí? Para analizar a nuestros pacientes. Vayamos al brazo, mencionemos arterias. La principal es mi arteria braquial. Entonces en brazo tengo arterias. Esta es mi principal, arteria braquial. ¿Estamos con la arteria braquial? ¿Sí? ¿Qué concepto hemos aprendido de arterias? ¿Dónde inicia y dónde termina la arteria? Yo ya sé dónde inicia la arteria, porque he mencionado la arteria axilar. Entonces, ¿dónde termina la arteria axilar? El borde inferior del músculo redondo mayor. Borde inferior del redondo mayor. Y entonces es el punto donde inicia la arteria braquial. Borde inferior del músculo redondo mayor. Borde del músculo redondo mayor. ¿Y dónde termina? Dice Keynes. En la parte anterior del cuello del radio. Cuello del radio. Ahí termina. Entonces la arteria braquial deja ramas. ¿Cuáles serán las ramas de la arteria braquial? Hay unas ramas que se llaman musculares. Musculares. Pero como van a ver en brazo, deja muchas arterias musculares. No solo deja una, deja varias ramas musculares. No le vamos a dar a cada una un nombre, ¿sí? Entonces, por eso Keynes dice musculares y no nada. ¿Alguna vez han escuchado una calle que se llama Innominada? ¿Por qué? Porque no tiene nombre todavía, ¿no? Entonces, por eso las calles se las llaman innominadas. Musculares innominadas. Otros, nutricias. Nutricias. Tiene bastantes nutricias. 2, 3, 4. Nutricias. Otra rama. Se llaman las colaterales ulnares. Y estas son superior e inferior. Colateral ulnar superior e inferior. Y otra arteria se llama arteria braquial profunda. Braquial profunda. Y la braquial profunda se vuelve a dividir en ramas colaterales. Se llaman colateral medial, medial y colateral radial. Lateral medial y colateral radial. Estamos con las ramas que tiene la arteria braquial, ¿sí?
Muy bien, cuando termina la arteria, dice, cuando llega al punto anterior al cuello del radio, se divide. Entonces vamos con la arteria como tal. Entonces la arteria braquial en la parte anterior al cuello del radio, dice, se divide. División. En una arteria ulnar y una arteria radial. Arteria ulnar y arteria radial. Entonces la arteria que sigue ese trayecto, vamos a describir un poco del trayecto de la arteria braquial. Trayecto. Tiene un trayecto medial y por debajo del músculo bíceps braquial. ¿Hasta dónde? Hasta la fosa del codo. La fosa del codo. En la fosa del codo la arteria se hace superficial. ¿Para qué me interesa el trayecto de la arteria braquial? Es una arteria que van a usar bastante. ¿En qué sentido? Van a tomar presión arterial. Su vida es auscultar, tomar presión arterial. Y tienen que hacerlo ustedes con mayor pericia y práctica y responsabilidad. No vayan a inventarse signos vitales. Entonces, ¿qué pasa? Sigo y digo el concepto de trayecto. Mediales. Y dice debajo del bíceps braquial. Agarro 3 deditos, miren, 3 deditos, y a diferencia del personal de enfermería, yo hago esto. Palpo la arteria radial. ¿Sí? En este sentido estoy palpando la radial. ¿Por qué me interesa hacer esto con los dedos? Nosotros no tomamos el pulso con 2 dedos, tomamos con 3. Porque nos interesa la pared del vaso. Si hay aneurismas, hay dilataciones, ¿sí? Del vaso. Por eso exploro. Y luego recién dejo mi dedo. Así es como palpamos el pulso. ¿Sí? Muy bien. Luego de hacer esto, lo mismo. Voy y ubico la arteria braquial. Si dice debajo del bíceps, desplazo el bíceps, puedo desplazar el bíceps. En semiflexión, ¿sí? Puedo desplazar y trato de palpar el pulso. Ahí encuentro mi arteria braquial. Sigo medial y digo, ¿qué digo? En la fosa del codo, esta es la fosa del codo, la arteria braquial se hace superficial. Entonces justo en el epicóndilo medial, ahí estoy palpando un pulso. Porque se hace superficial. ¿Qué voy a hacer? Coloco mi estetoscopio en este punto, donde ubiqué mi epicóndilo medial y la fosa del codo. ¿Sí? La brazadera del tensiómetro, cuando pasen a semiología en tercer semestre, agarran la brazadera y se coloca 2 dedos por encima de la flexura del codo. ¿Para qué? Para que dé espacio a que el estetoscopio, la membrana, pueda apoyar sobre la arteria braquial. ¿Estamos claros? Por eso van a usarla por siempre la arteria braquial y por eso es necesario describir su trayecto. Bueno, entonces la braquial viene y justo en el cuello del radio hace esto. La arteria radial, la arteria ulnar. Acá deja ramas. Esta, la braquial profunda, BP. Deja ramas musculares y deja ramas nutricias. ¿Sí? ¿Qué ramas más deja? Colaterales. Entonces habrán ramas, miren, 2 ramitas que se las llame colaterales. Una va a ser colateral ulnar superior, y la otra va a ser colateral ulnar inferior. Justo las colaterales van a estar al lado de la arteria ulnar. ¿Sí? Por eso se llamarán colaterales ulnares. La braquial profunda también se divide en 2. Una va a ser colateral, ¿dónde estamos con las colaterales? Medial, y otra va a ser radial. Esta va a ser medial, porque está hacia la línea media, y esta otra va a ser radial. ¿Listo? Así es como se divide mi arteria braquial. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ha empezado en dónde? En el borde inferior del músculo redondo más. Listo, ahí está la braquial.
Y para hablar de venas, ¿hasta ahí? Arteria. Vamos y desarrollamos venas. Lo mismo para el concepto de venas. ¿Dónde inicia? ¿Qué vena vamos a hablar? Vamos a hablar de la vena braquial. Vena braquial. Entonces, ¿dónde inicia la braquial? Les preguntaba en la anterior clase justamente, ¿dónde inician los ramas? La braquial inicia en la unión de la vena radial más la vena ulnar. Ahí inicia la braquial. La unión de la vena radial y ulnar. La mayor parte de las veces, después de la unión, dice Keynes, existe una bifurcación. ¿Cómo es esa descripción? Repito, después de la unión de la radial y la ulnar, venas, se va a bifurcar. Entonces yo digo, esta es mi vena radial, y esta otra es mi vena ulnar, Entonces, se unen y luego se vuelven a bifurcar, se separan. Dice Keynes, la mayor parte de las veces sucede esto. Por eso en el brazo vamos a encontrar dos venas braquiales. ¿Sí? La mayor parte de las veces sucede esto. Esta es vena braquial, esta también es vena braquial. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo menos frecuente es lo contrario. Lo menos frecuente es que pase esto, que solo exista una vena braquial. Eso es lo menos frecuente. Después, ¿dónde termina? Dice, ¿dónde termina la vena braquial? Cerca del borde inferior del redondo mayor. ¿Qué pasa? Estas venas se han separado, ¿para qué? Para volverse a reunir. Y se encuentran con esta otra vena, que viene desde la parte superficial. Se llama vena basílica. Cuando se unen, ¿qué vena forman? Cuando se unen en el borde inferior del músculo redondo mayor y drena ¿a qué vena? A la vena axilar. Porque se une entonces la vena basílica con las braquiales y forman mi vena axilar. Esto es lo que pasa en el sistema venoso. Entonces tengo una vena braquial formada por la ulnar y la radial, que muchas veces primero se une y luego se vuelven a dividir en brazos. Luego se vuelven a unir y se une con la basílica. ¿Para qué? Para formar la vena axilar, vena braquial más la basílica, vena braquial. Luego de venas, menciono que nervios. ¿Qué voy a describir de los nervios en brazo? Trayecto y cómo ubicarlos. ¿Cuáles van a ser mis nervios en brazo? Voy a tener a mi nervio que se llama musculocutáneo. ¿Cómo voy a encontrar a mi nervio musculocutáneo? Es el único nervio que perfora un músculo. ¿A qué músculo? ¿El coraco braquial? Entonces el músculo cutáneo perfora al coraco braquial. Coraco braquial. Luego de perforar, dice, discurre de manera lateral. Discurre de manera lateral. ¿Hasta dónde? Hasta la parte distal del brazo. A la parte distal del brazo. Y en la parte distal del brazo, el músculo cutáneo empieza su rama cutánea. Hasta acá, en todo brazo, venía su rama muscular. Y luego va a venir su rama cutáneas. Repito, en brazo, que está la rama muscular. Y hacia el antebrazo,
comienza su rama cutánea. Rama cutánea. ¿Qué quiere decir? El músculo cutáneo, después de perforar el coracoraquiano, discurrir en la parte lateral del brazo y justo llegar a la parte distal del brazo, se hace superficial. Y cuando se hace superficial, cambia de nombre. ¿Qué se va a llamar el músculo cutáneo cuando se haga superficial? Se va a llamar el nervio cutáneo lateral del antebrazo. ¿Estamos? Entonces se va a llamar nervio cutáneo lateral del antebrazo. Estamos con el músculo cutáneo, repito, tiene una rama cutánea y una rama muscular. La rama muscular en brazo, porque da a tres músculos inervación, coracobraquial, al bíceps y al brazo. Luego, perfora el coracobraquial, va al distal, discurre de manera lateral y luego distal en el brazo se hace superficial, formando el nervio cutáneo lateral delante. Así se continúa el músculo cutáneo. En la pregunta de examen, ¿cuál es la continuación del músculo cutáneo? El nervio cutáneo lateral del antebrazo. ¿Sí? Por si acaso. Ya está dando preguntas y todo. Para el final. ¿Qué más? Pregunta y respuesta. Vamos con otro nervio. Luego del músculo cutáneo, ¿qué otro nervio hay en el brazo? Tenemos al nervio radial. El nervio radial discurre posterior ¿a quién? Posterior al húmero. Y justo tiene un surco. Se llama el surco del nervio radial, ¿no? ¿Qué va a hacer el radial? En la parte distal del brazo, se sitúa anterior al epicóndilo lateral. Fácil de ubicar, no hay dónde perderme. El único nervio que está por delante del epicóndilo lateral es el radial, ¿no? Viene el radial entonces y dice, en la parte distal se sitúa anterior al epicóndilo lateral. La palabra anterior al epicóndilo lateral. Ahí ubico al radial. Y justo en ese punto se divide en dos. Justo en ese punto presenta su división. ¿Cuáles son? Una rama profunda, que es muscular. ¿Para quién? Para los músculos posteriores del antebrazo. Y una rama superficial, que es cutánea. ¿Estamos claros con las ramas del radial? ¿Sí? Justo entonces en la parte anterior del epicóndilo lateral se divide en dos. Una rama profunda para los músculos posteriores del antebrazo y una rama superficial. La rama superficial irá a la piel del antebrazo y mano. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué otro nervio? Cuando lleguemos a antebrazo y mano, vamos a ver en qué dedos específicamente el radial. Al dedo pulgar, a la cara posterior del pulgar y del índice del pulgar. ¿Qué otro nervio? Nervio mediano. ¿Y qué del nervio mediano? Como dice su libro, no deja ramas en el brazo. ¿Sí? El mediano no deja ramas en el brazo. Y por ahora eso me interesa, porque ¿en qué parte estoy? En brazo. ¿Sí? Mediano no deja ramas. Pero me interesa el trayecto. Va lateral a la arteria radial. Entonces, a la arteria braquial, Entonces, el nervio que acompaña a la arteria braquial será mi nervio mediano. ¿Sí? Entonces, el nervio que acompaña a la arteria, porque voy a encontrar un nervio que va a estar a su lado,
va a ser la arteria braquial. Vamos con el otro, nervio ulnar. ¿Qué es el ulnar? El ulnar, igual, no deja ramas. Y en la parte distal del húmero, se coloca posterior, ¿a quién? Al epicóndilo lateral. En la cara, en la parte distal del húmero, es el que va posterior al epicóndilo medial. Entonces, ¿alguna vez se han golpeado su codito? ¿Y les ha pasado corrientita? ¿Sí? Ay, mi nervio ulnar, tienen que decir ahora. Ya saben que pasa posterior al epicóndilo medial. Entonces es pues su nervio ulnar. Y como los traumatólogos son número uno para poner nombres, ¿sí? Dicen rodilla de fregona, su síndrome. Ahora ese dolor le dicen dolor de matasuegra. ¿Por qué? Hasta ahora ellos sabrán, los traumatólogos. Es un dolor fuerte, sí, pero los traumatólogos lo llaman así. Igual que al de rodilla de fregona, como tal, ¿no? Empieza una inflamación después de limpiar o hacer apoyar en la rodilla, ¿no? Entonces, miren, el nervio que está distal al húmero y se coloca posterior al epicóndilo lateral. Así lo ubicaré también en la pieza marrón. ¿Sí? Bueno, ¿qué me falta acá? Van a encontrar tres estructuras que yo no haya mencionado. No mencioné. El docente. ¿Cómo tal? ¿Y qué más? Van a ser los límites y contenido de la fosa del codo. Los límites y contenido de la fosa